Somos la Iglesia Bíblica Maranga, somos una iglesia que tenemos el desafío de no solo compartir, sino cumplir lo que dice la Biblia, de ahí nuestro nombre bíblica. Y Maranga es una zona del distrito donde estamos aquí en Lima, Perú. Gracias al Señor por esta oportunidad y estos medios, y tratando de cumplir la gran comisión a través de lo que hoy llamamos misiones, las cuales se hacen con las rodillas de los que oran, la intercesión, ¿no es cierto?, permanente a través y con las manos de los que dan, con la inversión, las ofrendas, gracias a Dios por la fidelidad de Dios manifestada a través de ustedes. También con los pies de los que van, esto es los mismos misioneros. Esta mañana hemos escuchado de uno de ellos, un amigo misionero, César Quirós, y está siendo entre una etnia muy especial, los sordomudos, además de las personas oyentes también. Y esto no hace sino recordarnos que sigue siendo la responsabilidad de las iglesias que los envían. Estamos hablando de eso, hoy día vamos a seguir hablando de eso. Así que ahí están las maneras como hacemos hoy misiones. Muy bien, la palabra de Dios no está presa. Estábamos diciendo también desafío de quedarnos en casa, porque no solo nos protegemos a nosotros, sino a nuestra familia y a los demás. ¿No es cierto? Creo que lo entendemos. Y bueno, esto todavía tienen para rato, ¿no? Tenemos que ser muy conscientes de esto. A propósito, hoy en día la cama más cara del mundo no es la de un hotel 5 estrellas. La cama más cara del mundo es la de un hospital. Cara por todos, en todo sentido, materialmente, cualitativamente. Así que hoy más que nunca, al acostarnos en nuestra cama sencilla, limpia, hay que agradecer a Dios por la salud, ¿no? ¿No le parece? Hay cosas que hoy tienen un tremendo valor agregado. Muy bien, ya estamos listos. El día jueves empezamos esta nueva gran división del libro de Hechos, ¿no? Capítulo 13 en adelante. Y empezamos viendo allí este sencillo y corto párrafo donde cada palabra tiene tremendo sentido. La Escritura así lo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, y eso nos habla de que cada palabra, la inspiración verbal, y a través de cada una de ellas estamos viendo, intentando, ¿no es cierto?, responder ante las características de una iglesia bíblica. Ya no decimos nosotros somos la iglesia bíblica Maranga, pero queremos ver una iglesia bíblica en ese sentido, cuáles son o cómo es una iglesia bíblica misionera. En ese sentido, y como les había adelantado, esta fue la iglesia de Antioquía. ¿Qué características tuvo esta iglesia? Estuvimos viendo ya algunas de ellas, 4 características, y por eso titulamos a nuestro estudio Contagiando ¿qué? Ya no solo a Cristo, sino contagiando la comisión. Así vimos el día jueves pasado, ¿no? Empezamos viendo. Así que vimos en primer lugar que una iglesia bíblica misionera tiene autoridad integral. Recuerde que es la iglesia, no es otra organización, ni menos organismo, es el instrumento de Dios en este tiempo. Y como ya les dije, no fue la iglesia de Jerusalén, ahí lo pueden ver en la pantalla. Esta era una mega iglesia con más de 8,000 miembros, apóstoles, ancianos o diáconos, como quiera, tremendo. Evangelista, estaba ahí Felipe, etcétera. Pero no fue. ¿Quién fue? Iba a ser la iglesia de Antioquía, hacia el norte. Esta iglesia nueva fue cual le llamaríamos hoy día una misión, pero sería la iglesia que Dios use para alcanzar a todo el mundo. Es la iglesia quien tiene toda la autoridad. También una iglesia bíblica misionera tiene idoneidad ministerial. Recuerdan, vimos que habían profetas y maestros. Interesante, ¿no? Y ahí notamos el componente mínimo ministerial, y tiene que ver con la palabra de Dios. Siempre aquellos que la entregan, el profeta, y aquellos que la explican y la enseñan. Vimos también que una iglesia bíblica misionera tiene pluralidad cultural. Recuerdan estos 5, tremendo, lo que hoy llamaríamos liderazgo, de muchas culturas y etnias, trasfondos. ¡Qué tremendo! He ahí su poder, su riqueza. Dios usa la variedad. Nosotros tendemos a buscar la igualdad, y está bien en el buen sentido. Entiéndase, no nos referimos en sentido legal, sino en la variedad, porque no hay 2 personas iguales en el mundo. Antes se decía no hay 2 huellas digitales. Así que cuanto mayor sea
la multiculturalidad, las diferencias étnicas, mayor impacto. Esta mañana hemos escuchado el testimonio de una familia, una de varias familias que son de, por ejemplo, en este caso del país de Bolivia. ¡Qué bendición! Y eso, como hemos dicho, cuanto mayor variedad, mayor se aprecia la unidad que solamente puede haber en Cristo. Esto no lo hace ninguna ley, ningún principio político, lo hace Dios Espíritu Santo. Esa es la iglesia. Así que una pluralidad cultural reflejada en estos 5. Vimos que estos 5 también era la iglesia bíblica, tenía una funcionalidad real. Ellos estaban ministrando, y recuerden, les hablé que eso hablaba de un servicio público, ¿no? Oficial. Ahí estaban desarrollando. Esta mañana, para terminar, veremos las 3 últimas características de una iglesia bíblica misionera. La quinta característica, ahí en sus Biblias en Hechos 13, versículo 2, una iglesia bíblica misionera tiene sensibilidad espiritual. ¿Qué es esto de sensibilidad espiritual? Nótese, estos 5 están allí ministrando ante la iglesia públicamente, todos lo conocen, y ahora en medio de eso, recuerden, ellos ya están sirviendo, y entre ellos aún estaba Saulo, un famoso rabino, ya estaba ahí. Y vemos que dice, aparece ahí, versículo 2, nos dice que dijo el Espíritu Santo. Clarito, clarito, dice, dijo el Espíritu Santo. La pregunta es, en este momento, ¿cómo es que dijo? ¿Fue que a través de una visión o a través de voces? Si dijéramos que fue a través de una visión, ¿por qué es que no lo dice? Ya ha aparecido, recuerdan, con el caso de Pedro, tuvo visión, oyó voces. ¿Por qué no aparece aquí una visión o voces? Sin embargo, dice, dijo el Espíritu Santo. Hoy nosotros, si nos preguntaran cómo dice el Espíritu Santo, seguro lo podemos responder. A propósito, hoy en día, si alguien dice, dijo el Espíritu Santo, ¿cómo habla el Espíritu Santo? Seguro, si usted es un creyente mínimamente que conoce la Escritura, usted va a saber que hoy cómo habla el Espíritu Santo por medio de la palabra. Recuerden, es la espada del Espíritu, lógicamente. Así que hoy tenemos ese privilegio. La pregunta es, ¿cómo fue en ese entonces? Volvemos. ¿Cómo si no fue una visión ni fue voces? La única posibilidad que queda, porque dice clarito, dijo el Espíritu Santo, la única posibilidad que queda es que estos 5 se dieran cuenta, descubrieran, esto se llama discernimiento, a veces le decimos, y todos, no solo que algunos, sino todos, y eso se llama unanimidad. La única posibilidad, todos llegaron al mismo entendimiento, a la misma convicción, unanimidad. A propósito, la unanimidad entre varias cosas tiene que ver con 2. Uno, con la medida o el motivo. Llegaron a una misma medida, motivo, a una, entre comillas, decisión. Y segundo, tiene que ver con un momento. A veces uno puede tener unanimidad solo en uno de estos aspectos. La unanimidad implica en todo. Así que dijo el Espíritu Santo, y ahí está. Y esta unanimidad, este reconocimiento de ellos, se entendieron, se dieron cuenta, cayeron en cuenta, diríamos, se manifestó en 4 aspectos. Estamos viendo que tiene que haber sensibilidad espiritual. ¿Qué abarca esta sensibilidad espiritual? Implica 4 cosas. Primero, implica que ellos, estos 5, unánimemente reconocieron la indicación oficial. ¿Cuál fue la indicación oficial que Dios Espíritu Santo dijo? Dice el texto, dijo el Espíritu, apartadme. Ahora noten, es muy rico este pasaje, repito cada palabra. El Espíritu Santo dijo, apartadme. Ustedes háganlo. ¿Quiénes tendrían que hacerlo? No era el Espíritu Santo, literalmente de acuerdo a este pasaje, quien los apartó. Era en el contexto de la iglesia local, a través de lo que llamaríamos estos líderes. ¿Qué vemos aquí? Que los ministros ya establecidos son los que van a establecer a los nuevos ministros. Los ministros ya establecidos, los antiguos ministros, los que ya están en ejercicio, son los que se encargan de establecer a los nuevos ministros. Ellos evalúan y establecen. El Espíritu Santo dijo, ustedes hagan eso. A propósito, este es un buen pasaje, muy ilustrativo para notar la diferencia entre selección y elección. Note, no fue una mera elección, fue una selección. De entre ellos, el Espíritu Santo, a ellos y entre ellos dijo, aparte.
¿no? Apartarme. Así que aquí está un primer aspecto de la sensibilidad espiritual, reconocer la indicación espiritual. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando entonces aquí, esto es el reconocer, entonces la indicación oficial, era el momento ya de formal, oficialmente separarlos, reconocerlos como tales. Así que esto obviamente nos deja entender que estos ya estaban en ejercicio, ellos ya ministraban, eran conocidos, no eran ningunos improvisados, novatos, ningún experimento. Lo que ocurrió era el momento, ahora hacemos una selección especial, los apartamos de una manera formal, no para que empiecen a servir, no, no, en todo caso era un nuevo servicio. ¿Qué implica entonces esta sensibilidad espiritual? En segundo lugar, reconocieron la identificación personal. Mire cada palabra, ¿qué dice el texto? Dijo el Espíritu Santo, allí apartarme con nombre propio, a Bernabé y a Saulo. Ni siquiera dijo, aparten de entre ustedes a unos cuantos, a ver, a 2 voluntarios, criterios que en otros contextos pueden ser válidos, pero no fue así. No dijo, a ver, hagamos una elección, a ver a quiénes proponen. Nada, no fue eso. Hoy que siempre creemos tan de moda el democratismo, les digo una cosa, lo correcto nunca se pone a votación, es como si dijéramos, a ver, ¿cuántos estamos de acuerdo para hacer lo correcto? Nunca nadie haría eso. Digo conscientemente, aunque lamentablemente pasa más de las veces. Entonces el tema en todo caso, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Ese es el punto, pero no, no tiene sentido eso. Así que aquí, ¿qué hicieron? El Espíritu Santo señaló específicamente a Bernabé y a Saulo. Noten que aquí, si ustedes recuerdan, miran su lista del versículo 1, eran 5, a quienes deberían apartar, el Espíritu Santo indicó al primero y al último. A propósito, más tarde en el desarrollo de los viajes misioneros, del cumplimiento de la misión, ya no sería el primero y el último. Quiero decir que quien inició, quien presidió este equipo sería Bernabé. Más tarde sería Saulo, el último. ¿Les resuena? Fue lo que dijo Jesús, que muchos primeros serían postreros y viceversa. Entonces, apartarme a Bernabé y a Saulo, al primero y al último. ¿Quiénes eran ellos? Este es el equipo misionero, conformado por ¿quién? Un profeta y un maestro. ¿Recuerdan? Porque eso es lo que había ahí, profetas y maestros. Un profeta entregando la palabra anima, consuela, fortalece. Bernabé, recuerda su testimonio, con Saulo mismo lo había hecho. Y Saulo, al que enseña, que explica la palabra. Y esto es renovador. ¿Qué nos recuerda cómo fue el primer equipo misionero? Ya les digo, ni siquiera literal o oficialmente eran evangelistas. ¿Qué eran? Tenían que ver con la palabra. Hoy muchas veces evaluamos tantos aspectos seguramente que ayudan, pero si es que evaluamos siempre el aspecto de la relación con la escritura, su dependencia, su conocimiento es lo último. Hoy pensamos que es algo peyorativo, decimos con desprecio, bueno, eso es para los doctos. A propósito, les recuerdo lo que dijo el apóstol Pedro, que los indoctos y los inconstantes son los que tuercen las escrituras. Por ello es que sufre tanto la obra. No sufre tanto a veces por los oponentes, sino a veces por sus propios exponentes. Así que mire a quién está apartando. No eran nuevos, ya estaban sirviendo a Bernabé y a Saulo. Esto entonces es una identificación personal, se individualizó a quienes. Tercer aspecto de esta sensibilidad, dice allí, este es el aspecto reconocido. Esa llamada se desactiva. Parece que alguien tiene un micro. Muy bien, reconocieron la intención ministerial. ¿Cuál fue esa intención ministerial? Dice nuestro texto allí, versículo 2, para la obra. Fue para algo específico. No era para que empezaran algo. No era, perdón, para que iniciaran algo, sino para que, en este caso, no era para comenzar, sino para un nuevo aspecto, para la obra. Esta palabra es muy sencilla, muy común. Obra implica labor, entrega con energía por un arduo trabajo. Y permítame decir algo que apenas conocemos, en mi caso. En la obra lo que sobra es trabajo, lo que falta son obreros. No digo jefes, ni gerentes, ni capataces, obreros. Esa es la obra común y corriente, cuanto más lo que llamamos las misiones. Y es una cosa tan desafiante, tan difícil. Y para esto era lo que los estaba llamando.
Esto es lo que hoy llamaríamos misiones. Es un trabajo, si la obra común y corriente es fuerte, cuanto más esto. Y aquí quisiera decir, recordarles y agradecer por su apoyo a lo que son las misiones. Y recordar que oremos máximo en estas circunstancias a aquellos hombres, seguramente anónimos, la mayoría de ellos, que hacen la obra misionera, esta obra pionera, y que en más de los casos les cuesta la misma vida, literalmente. No es solo una entrega de la vida, sino literalmente aún el sacrificio de ella. Era una obra, es una obra tremenda. ¿Por qué? Porque recuerden, estamos literalmente siendo los instrumentos de Dios para rescatar almas del infierno, y esto a Satanás no le va a hacer ninguna gracia. Así que volviendo a nuestro pasaje, la identificación, el reconocimiento fue una identificación personal a Bernabé y Saulo, y también para una intención ministerial, para la obra. Es un trabajo duro. No estamos hablando aquí para un mero cargo, para ostentar un título, para recibir apretones de mano y felicitaciones. No es eso. Es algo, esto es a veces una manera tan frívola y superficial de ver y creer que eso es la obra. Esto era algo tremendamente trascendental. Así que aquí está, reconocieron que era para eso, algo muy importante y serio. Cuarto aspecto de esta sensibilidad espiritual, reconocieron la invitación especial. ¿Qué dice el pasaje? Estamos ahí en el versículo 2 siempre. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Le vuelvo a preguntar, habíamos visto quiénes tenían que apartar, eran en el contexto de la iglesia local estos 5. ¿Quién los había llamado? No era la iglesia, ni eran los 5. Y aquí aprendemos una vez más que Dios Espíritu Santo es el que los convoca, los llama, y como vamos a ver en un instante, el que los comisiona. Nosotros lo que hacemos es, podemos reconocer ese llamado, pero no es que los llamamos. A veces se dice, como no, con obviamente buena intención, y ese espíritu es a través de la iglesia local, ¿cómo no? Cierto, a través del liderazgo, sí, seguro, pero al final es Dios Espíritu Santo. Ahora lo decimos de esta manera, y eso es lo que a veces los mismos misioneros o obreros tenemos que terminar de entender. Quien nos ha llamado es el Señor. Así que cuando vienen las dificultades, los problemas que hacen crisis, que crean cierto conflicto, tenemos que recordar quién nos llamó es el Señor. No nos llamaron las personas, no nos llamó una organización, nos llamó Dios, Dios Espíritu Santo. Así que Él es fiel. Y aquí una vez más lo vemos, ¿no es cierto? Esta invitación especial hecha por Dios Espíritu Santo. Dice ahí, para la obra que los he llamado. ¿Quién los había llamado? Dios Espíritu Santo. Esperamos que cada creyente que cumple una labor en la iglesia o en las misiones entienda qué es eso. Su llamado es altísimo, es Dios Espíritu Santo. Así que esta es la sensibilidad espiritual. Quinto aspecto. Sexto y penúltimo aspecto que encontramos de una iglesia bíblica misionera tiene intensidad devocional. Note que ya han sido apartados, reconocidos, eran expertos, ya estaban ministrando, y sin embargo Dios Espíritu Santo lo confirma a través de la unanimidad. Todos estaban a favor. Sin embargo, mire qué hicieron. Dice el versículo 3, habiendo ayunado. ¿Qué nos recuerda? La intensidad, la dedicación, una dependencia espiritual tremenda, a tal punto que su comida era esa. Ya estaba definido, sin embargo, miren su entrega. Esta es una expresión de la entrega, una expresión de su total dependencia, como diría el Señor Jesús: mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Y esto lo vamos a notar en varios pasajes en la iglesia naciente, cómo mantenían esa sensibilidad de un trasfondo judaizante, era una práctica judía, sin embargo reflejaba el espíritu, ¿no es cierto?, de su entrega y su dedicación. No solo eso, sino que hicieron y orado. Ahí está, esta dependencia espiritual, a pesar que estaban unánimes, que lo tenían claro, que nadie dudaba, seguían dependiendo espiritualmente. En la obra no hay ningún momento en que podemos decir, no, ahora ya no oramos. No, ahora oramos porque estamos con el COVID. Ese es el gran mal, que pensamos que la oración es cuestión de circunstancias. Por eso bien han dicho por ahí los memes, ¿no? Estás bien, estás mal, ora, estás bien, ora más. En todo tiempo, no solo en los malos. Así que cuando no hay necesidad, ora, y cuando hay necesidad, igual, ora en todo tiempo.
Qué privilegio que podemos hacerlo eso en todo tiempo y en todo lugar. Que no necesitamos de un templo, que no es imprescindible estar reunidos, ni siquiera conectados. Lo podemos hacer en todo tiempo. Como alguien ha dicho, esto de la pandemia ha revelado que lamentablemente en más de los casos eran puras excusas aquellos que decían, no tengo tiempo, no puedo estar en casa. Cuando acabe todo esto vamos a ver la realidad de eso. Vamos a ver cuál va a ser aquello que decimos vuelve a la normalidad. Como también algunos han dicho, ese era el problema. Esa normalidad era el problema. Ese tipo de cristianismo. Dios quiera que estemos aprovechando al máximo estas circunstancias. Volviendo a nuestro pasaje, ellos, después de que han reconocido ahora, una vez más, su intensidad espiritual, ayunado y orado. Y una última cosa para terminar, hemos visto, ¿no es cierto?, que en esta mañana la Iglesia Bíblica Misionera tiene una sensibilidad espiritual. Una Iglesia Bíblica Misionera tiene una responsabilidad congregacional. ¿Qué dice nuestro texto para concluir? Dice el versículo 3, cada palabra era importante. Entonces, habiendo ayunado y orado, es decir, después de haberlo hecho, ya eran conocidos, pero después de seguir orando, ¿qué hicieron? Les impusieron las manos. Usted ya conoce este acto de identificación, esa es la esencia. Y en el contexto del ministerio es decir, como nosotros diríamos, pongo mis manos, me identifico. Este era el acto formal. Otro acto mucho más formal todavía en el contexto judío, recuerdan, era ungir. De ahí viene el término Cristo, del ungido, Mesías. Hoy, ¿qué se imponen? Se dan títulos, diplomas, se ponen medallas, se usa un uniforme. Lo que aquí hicieron fue imponer las manos. Era el acto oficial de reconocimiento, de ser establecidos. Así que mire cómo está terminando. Y al hacer eso, están también diciendo que adquieren una responsabilidad. ¿Cuál es? Y los despidieron. Esta palabra implica enviarlos, comisionarlos oficialmente con todo lo que esto implica. Y esta es también parte concreta, ¿no es cierto? Como ya gracias al Señor lo estamos haciendo, asumir un compromiso de ayuda, de sostenimiento. Es la responsabilidad de la iglesia local o de las iglesias locales. Si esto se canaliza a través de agencias, bien, pero es la responsabilidad de las iglesias locales. Así que aquí está la séptima característica, una responsabilidad congregacional. En esta mañana, para concluir, como siempre hemos dicho a través del tiempo, en la obra misionera, ahí están, lo ponemos cada inicio de mensaje, hay 3 maneras concretas cómo podemos participar. ¿Recuerdan cómo? Podemos interceder u orar, y es participar. Podemos ir, ¿no es cierto?, y hacer la misma obra, los misioneros. ¿Cómo no? Esto es lo que hemos hablado. Y podemos invertir, ofrendar, pero no hay excusa para no participar. En esta mañana, el desafío es más que nunca vigente y la pregunta seguro se hace más notoria. ¿Cómo vamos a hacer misiones hoy con todo esto? Permítame dejarle un pequeño desafío muy obvio. Hoy estamos limitados momentáneamente en nuestra proximidad, ¿no es cierto?, en el aislamiento social, limitados, no menos de, más de 1 metro, ¿cierto? Las reuniones públicas, etc. Y hoy lo que se ha potenciado son los medios de transmisión, las redes sociales. Quiero dejarle un pequeño desafío, que en esta mañana, ¿no es cierto?, usted diga, bueno, eso ni siquiera me toma salir, no tengo que ir a ningún lugar, ni la distancia, no, lo puedo hacer aquí. Comparta con alguien, con un familiar, un amigo, algún conocido de sus redes, ¿no?, que está, así se dice, en sus redes, algún contacto. Y si no tiene una oportunidad, invítele por lo menos a que se una. En esta mañana y cada reunión que tenemos siempre hay alguien nuevo. ¡Qué bendición! Invítele a una. Y usted aproveche compartirlo así. No va a tomar mucho. Haga como cuando usted seguramente comparte otro asunto importante. Y ahí estaremos participando de las misiones. Así que aquí está, ¿no es cierto?, cómo podemos contagiar la comisión, ser una iglesia así. Que el Señor nos siga dando esa convicción y nos haga aprovechar estas preciosas oportunidades para contagiar a Cristo, para contagiar la comisión. Oremos.
Señor, te damos gracias por tu palabra que nos recuerda que tú usaste a una iglesia pequeña, una iglesia que no tenía tanta figuración, ni siquiera cantidades, ni un liderazgo llamativo. Sin embargo, Señor, ellos tenían un compromiso con tu palabra y estaban en plena actividad y tú los llamaste. Y Señor, usaste a este equipo, comenzaste a usar este equipo de aquellos que ya estaban sirviendo. Y Señor, es nuestra oración que sigas usando a nuestra iglesia, que sigas levantando. Tú eres quien llama, nosotros apenas tan solo reconocemos. Que sigas llamando y que nos des discernimiento espiritual para reconocer a aquellos verdaderos hombres y mujeres que tienen tal llamado, que no es una cuestión momentánea, circunstancial, sino una profunda convicción que tú los estás llamando para la dicha obra. Y Señor, así también por aquellos misioneros que ya están en el campo, como hemos dicho, la mayoría de ellos anónimos, que tú les sigas sosteniendo en su salud, en su ánimo espiritual, en su provisión, y que nosotros podamos también seguir creciendo en dicho compromiso. Gracias por tu obra y haz de nuestra iglesia bíblica una iglesia que siga siendo una iglesia bíblica misionera. En el nombre de Jesús. Amén.